Y son las 5:02. Vamos entonces a dar comienzo con esta web. Un momento, yo abro por aquí el documento que vamos a trabajar. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, quería preguntarle, es que no había visto la calificación de las actividades, todavía está pendiente, las pasadas que entregamos. Las pasadas, pues entre el sábado y el lunes estuve haciendo una calificación de unas fichas, pero es que como la cuestión es la siguiente, yo hago un barrido, ¿sí? Digamos que yo tengo acá todos los cursos que en este momento estoy trabajando. Entonces yo trato de trabajar en este orden, ¿sí? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y entonces pues aquí la verdad no sabría decirle si ya lo califiqué o no. Lo que sí le puedo decir es que si está la evidencia en la plataforma, yo creo que entre mañana y el jueves ya estaría sacando las fichas que me hacen falta. Entonces, en este momentico, si usted ya subió su actividad, digamos que no se preocupe por la calificación, que eso de aquí a 2 días ya yo tengo todas esas fichas revisadas. Sino que como en estos momentos tengo fichas que se vencieron, pero que lastimosamente tengo que seguir revisando porque hay aprendices que siguen subiendo actividades, entonces debo estar revisando cada una de esas. Y como ya terminaron, entonces son prioridad porque ya van eh, a la parte que productiva y entonces necesitan saber si él está aprobando el curso o no. Entonces, eso siempre le quita a uno mucho tiempo. Entonces, en el momento, si ya ustedes subieron, no se preocupen que pongan entre 2 días que ya termine de calificar y ya pueden revisar la calificación. ¿Listo? Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces estamos con la última actividad de este curso, ¿cierto? Estamos en la actividad de algoritmo para el cálculo área y volumen, de cálculo de área y volumen, ¿cierto? Entonces, ustedes ya descargaron la plantilla de Excel, ¿es correcto? Bueno, entonces recordarles que yo a ustedes les dejé esta información en el muro o al correo les tuvo que haber llegado. Ahí pueden darle en buscar y colocan Jason España o matemáticas, que ahí les va a aparecer este correo. Yo les envío un video. Si alguien ya quería ir adelantando la actividad, pues simplemente es que vea el video y ya. Y aquí está la plantilla para que la descarguen. Recuerden que esta plantilla no se deja modificar. Ustedes deben ir aquí a archivo y darle en donde dice descargar, porque no se puede trabajar en línea porque yo la tengo pues bloqueada para que no me hagan cambios. Lastimosamente en las anteriores no le quité la opción y algunos hicieron algunos cambios en las fórmulas y bueno, tocó modificarla. Entonces para evitar ese problemita, la idea es que ustedes simplemente la descarguen y ya en el ordenador ya ustedes pueden hacer los cambios correspondientes sin alterar la plantilla principal. ¿Listo? Bueno, entonces les recuerdo que deben de tener esa plantilla para la explicación del día de hoy. En estos momentos entonces voy a empezar con la grabación. Pues, permítanme un momento. Si de pronto hay algún aprendiz que tenga, digamos, inconvenientes con la grabación de esta web, si me lo puede manifestar. De lo contrario, entonces para arrancar a grabar. Creo que no. Entonces, Recording in progress. bueno, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a esta última webconferencia correspondiente
a la actividad final de este curso de matemáticas, nivel avanzado, el cual tiene como objetivo crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, área y volumen de figuras planas y sólidos regulares. Recordarles que esta actividad tiene una duración de 12 horas. Entonces la idea es que ustedes pues ingresen a la plataforma, revisen el material de consulta, donde dice matemáticas nivel avanzado, si ustedes desean de pronto revisar los contenidos. Más sin embargo, también recordarles que siempre les comparto unos videos y unas plantillas para que trabajen sobre él y pues la idea es que encuentren ahí todo lo que necesitan ustedes para realizar sus actividades. Bueno, entonces la actividad consiste en lo siguiente. Proponer un algoritmo que permita calcular el área del perímetro de figuras planas y volumen sólido regular, de volumen de sólidos regulares, valiéndose de herramientas computacionales. En este caso, la plantilla de Excel, que es la que yo les compartí. Entonces, aquí hay unas recomendaciones. Dichas recomendaciones, pues, algunas se van a obviar debido a que en la plantilla de Excel, pues, van a encontrar bastante información. Por ejemplo, acá nos dicen que consultemos las figuras geométricas y las fórmulas para calcular el área y el volumen. Esta primera parte no tendrían que hacerla porque ya la encontramos en la plantilla de Excel ahora que la observemos. La siguiente, puede guiarse en el siguiente material multimedia. De igual manera, digamos que el material que yo les estoy compartiendo de la web anterior o la grabación de esta misma, pues es suficiente para que hagan la actividad. La siguiente dice que después de tener la información completada y organizada, diseñar un algoritmo. Esto pues también lo van a hacer ustedes ahí en la plantilla de Excel. Y piense la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Digamos que esta es la pregunta que nosotros vamos a solucionar en esa actividad, que de igual manera se va a hacer también en Excel. Y finalmente usted pues, va a realizar una presentación donde explique la solución del problema dado. Esta presentación, la idea es que la hagan en PowerPoint o si quieren trabajar en una plantilla diferente, no hay ningún problema. Solo que pues para, digamos, evitar problemas o inconvenientes en algunas plataformas, pues digamos que la herramienta más usual y que todos podemos trabajar es la de PowerPoint. Entonces pueden hacer una presentación con base pues a todo lo solicitado, donde expongan cada uno de los siguientes ítems, que son una introducción, un planteamiento del problema, la información recolectada de las figuras y las fórmulas, los algoritmos que se van a diseñar y las conclusiones. Ese documento o esa presentación va a tener como nombre evidencia, algoritmo para el cálculo de área y volumen. Y pues se va a hacer entrega en el formato que les estoy manifestando de PowerPoint. Si trabajan algún enlace, digamos, online, pues lo pueden simplemente subir la URL para yo revisarlo. Y se va a entregar en el espacio donde dice algoritmo para cálculo de área y volúmenes GA 240201-528, actividad de aprendizaje número 4. ¿Listo? Bueno, entonces esto es lo que tenemos que realizar en esta actividad. Por lo tanto, aquí vamos a empezar con el documento de Excel. Bueno, entonces cuando ustedes descarguen el documento, van a encontrar dos pestañas. Ustedes van a trabajar solamente donde dice figuras y la pregunta. ¿Listo? Donde dice figuras, digamos que vamos a encontrar toda la información que yo les estaba informando al comienzo. Permítame, yo borro aquí unos datos para arrancar de cero prácticamente. Bueno, entonces aquí tenemos toda la información que nos piden consultar, al menos la más básica. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en la primera parte el tipo de figura plana o también figura sólida. Entonces tenemos dos tipos de figura, la plana y la sólida. En las figuras planas, pues tenemos el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo, el trapecio y el círculo. Si ustedes desean agregar una figura más, lo pueden hacer, no hay problema. Si no, pues trabajamos con estas primeras 6 figuritas. En los sólidos se propuso trabajar la esfera, el cubo, el paralelepípedo,
el cilindro y un cono con base circular. De igual manera, si ustedes desean agregarlo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y en la siguiente columna, pues van a encontrar, digamos que la figura, una representación muy sencilla de la figura, donde nos manifiestan cuáles son los lados, cuál es la altura, cuáles son las diagonales. Bueno, dependiendo de cada figura, nos dan como una información importante para cada una de esas figuras, para finalmente encontrar la fórmula o cómo calcular, para este caso, el cuadrado, el área y el perímetro, área y perímetro para el rectángulo, el área para el triángulo, el área para el rombo, el área y el perímetro para un trapecio, también el área y el perímetro para la circunferencia o el círculo, el volumen para una esfera, el volumen para un cubo, el volumen para un paralelepípedo, para un cilindro y para un cono. Solamente volumen. Recuerden que para las figuras sólidas son volumen y para las figuras planas, algunas tienen área y perímetro y otras simplemente área. Listo, entonces ya tenemos la fórmula. Digamos que ya esta información que nos la estaban solicitando ya la tenemos lista. O sea que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Y qué van a hacer ustedes? Aquí van a proponer el algoritmo y aquí van a insertar datos para ver si el algoritmo es correcto. Entonces vamos a mirar la explicación. Vamos a arrancar, por ejemplo, con el cuadrado. Entonces en el cuadrado vamos a calcular el área, aquí donde está el área y aquí donde dice perímetro. Entonces me dicen que el área que es igual. El algoritmo es el siguiente. Me dice que coja la base y la multiplique por la altura. Entonces yo voy a darle aquí más y voy a seleccionar aquí donde dice base, aquí donde va a quedar base y lo voy a multiplicar por, por esta casilla que dice altura y le doy enter. Miren que ahí aparece automáticamente 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya Excel me configuró o me formuló para que si yo le coloco un dato aquí en la base y aquí en la altura, él me calcule el área. Entonces vamos a mirar. Como es un cuadrado, tanto la base como la altura, pues tiene que ser la misma. Entonces si yo aquí coloco 5, pues acá también debo colocar 5. Y entonces miren lo que pasa acá. Espérenme, yo borro esto de acá. Pasa lo siguiente y es que él de una vez me lo calcula. 5 por 5 me da 25. Entonces ya tenemos el área. Y entonces, ¿para qué me sirve esta opción? Que si yo llego a cambiar el valor de la base y le coloco 6 y de la altura 6, pues mire que automáticamente ya me hace el cálculo sin necesidad de que yo tenga que escribir 6 por 6. Listo, entonces ya tendríamos el área. Ahora vamos a calcular el perímetro. Entonces, para el perímetro ya no hay que multiplicar, sino que hay que sumar base más altura más altura. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Vienen acá donde dice perímetro, le dan más, cogen la base, le suman nuevamente la base, le suman la altura y vuelven y le suman la altura y le dan enter. Entonces él ya me hace la suma de esos 4 lados. Vamos a ver si es correcto. Entonces, 6 más 6, 12, y 6 y 6, 12, y 2 y 12, 24. Entonces miren que sí, el perímetro es 24 y el área es 36. Si yo cambio acá y le coloco 4 y acá también le coloco 4, entonces mire que él me dice que el área es 16, 4 por 4 es 16 y el perímetro es 16. 4 más 4 más 4 más 4, que también daría 16. Entonces ya tendríamos el algoritmo para el cálculo del área y el perímetro de esta figura plana. Y ya saben que él aquí, con el simple hecho de yo colocar los datos, él me hace una vez el cálculo de forma directa. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues van a hacer lo mismo con cada una de las figuritas planas. Vamos a hacer otra como para que revisemos a ver. Eh, la figura del rectángulo, pues bueno, ya la fórmula es sencilla. Vamos a hacer esta, la del triángulo. Entonces, miren que la figura, el área cambia, porque es base por altura dividido 2. Aquí está la base, aquí está la altura. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Área, le damos más. Y colocamos base multiplicado por la altura dividido 2. Y ahí está. Le doy enter. Entonces vamos a darle una base. Vamos a suponer que la base es 5 y la altura es 10. Y él me hace el cálculo, que en este caso daría 25. Base por altura. Entonces base
que 5 por 10 daría 50, y 50 dividido 2 me da 25. Miren que sí es correcto. Aquí no vamos a calcular perímetro, debido a que como no sabemos si el triángulo es un triángulo rectángulo o un triángulo oblicuángulo o otro tipo de triángulo donde tenemos diagonales donde se pueden calcular unas con teorema de Pitágoras, otra con la ley del seno o ley del coseno. Entonces, para evitar ese inconveniente, vamos a trabajar únicamente el área para la figura del triángulo. ¿Listo? Entonces ya tendríamos el algoritmo para el cuadrado y para el triángulo. Entonces hasta aquí pregunto, ¿está clara, digamos, esta primera parte de qué van a hacer ustedes? Que en este caso vendría siendo esta parte, diligenciar aquí las fórmulas para los cálculos basándonos en la formulita que aparecía acá. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento o todo está claro? Todo claro, Beatriz. profe. Sí, vale, perfecto. Recuerde que tenemos chat y tenemos el micrófono. Tenemos dos opciones para realizar alguna intervención. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues hacen el mismo de aquí de rectángulo. Yo pues obviamente no voy a hacerlo todo porque pues, la idea es que lo hagan ustedes y van a evidenciar cada uno de estos. Entonces faltaría el rectángulo, tienen que hacer también el rombo, el trapecio y el círculo. Voy a explicar el del círculo porque acá hay una cuestión. ¿Listo? Y es la siguiente. Para el área, me dice que es pi por r al cuadrado. Recuerden que pi es un número trascendental, es decir, que no se puede representar por medio de una fracción. Por lo tanto, se le da una letra. Ustedes saben que la letra que se le dio es prácticamente como una T con doble base. Acá yo simplemente coloqué la palabra pi, y ya sabemos que hacemos referencia a ese número trascendental, que tiene una aproximación decimal que es 3.1416. Entonces vamos a trabajar ese número decimal, ¿listo? Y este R con este globito significa que es el radio al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. ¿Listo? Bueno, por aquí en el chat ya tenemos una pregunta. Dice, instructor, qué pena, ingresé tarde por problemas de conexión. Dos cositas. Los datos los colocamos nosotros y cuál es la fórmula para sacar el volumen. Los datos, estos que están aquí, aquí insertan la fórmula. Estos datos sí lo colocan ustedes. Entonces cuando me envíen capturas en las presentaciones, si aquí aparece 5 y aquí aparece 10, aquí tiene que aparecer 25 para confirmar que realmente usted hizo bien el algoritmo. Y las formulitas están acá. Miren que aquí están todas las fórmulas. Por eso ya estoy explicando, en este caso, el del círculo. Entonces vamos a hacer el cálculo. Área, le doy más. Me dice que coja el valor de pi. Pi es 3.1416. Vamos a trabajarlo así. O también 3.14, no hay problema. Y eso lo vamos a multiplicar por el radio al cuadrado. El radio es este, entonces le doy radio multiplicado otra vez por el radio y le doy enter. Y aparece 0. ¿Por qué? Pues porque no le he dado un valor al radio. Démosle un valor a ese radio. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro de la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Entonces acá vamos a suponer que vale 4. Entonces él coge ese 4, lo multiplica otra vez por 4, le da 16, y 16 lo multiplica por pi, que está aproximadamente con 3.14, y él me dice que su área en aproximación es 50,24. De que ya tenemos entonces la fórmula bien planteada. Si yo hago un cambio, le coloco 5, pues mire que ya el área cambia porque aumenta el radio. Si lo disminuyo a 2, pues el volumen va a ser, el área va a ser más pequeño. ¿Listo? Y ya tendríamos entonces esto. Entonces ya saben, si van a trabajar pi, o trabajan con 3.14. Para el perímetro es 2 por pi por el radio. Entonces hagámoslo aquí una vez para que aprovechemos. Entonces más, dice que 2 lo vamos a multiplicar por pi, o sea, 3.14. Y eso lo vamos a multiplicar por el radio. Entonces vengo y le doy aquí donde está el radio y le doy enter. Y miren que ya me hace el cálculo del perímetro. Vamos a colocar otro valor, por ejemplo 4. Área es diferente y el perímetro es diferente, pues porque son dos magnitudes distintas, pero de la misma figura. Listo, entonces ya tenemos todo lo que tiene que ver con las primeras figuras planas. Ya saben que van a tener que diligenciar todo esto. Y entonces ustedes, ¿cómo me van a comprobar o cómo me van a demostrar que hicieron este cálculo? En la presentación, ustedes van a tomar una captura. Entonces, al momento de usted tomar la captura, pues usted va a mostrar los datos
y los cálculos. Entonces yo simplemente lo que hago es revisar si pues si usted colocó 5 y 10, que aquí sí de 25 y que pues no tenga un valor diferente. ¿Listo? Igual ustedes pueden colocar cualquier número, pueden colocar 2, que él hace el cálculo pues, de forma directa, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces todo lo correspondiente a figuras planas. Ahora vámonos con los sólidos. En los sólidos, pues se propuso estos que están acá. Vamos a explicar, por ejemplo, la esfera y el cilindro, solamente esos dos. Ya ustedes hacen los demás. Para los sólidos, recuerden que ustedes solamente van a calcular el volumen. ¿Listo? Solo el volumen, no más. Entonces, arranquemos con el volumen. Le doy más. Y vengo acá y me dice que la fórmula es 4 por pi por el radio al cuadrado dividido entre 3. Entonces, arranquemos. Coloco 4 multiplicado por 3.14 por el radio, o sea, este valor, como está al cuadrado, entonces vuelvo y lo multiplico por el mismo y al final lo divido entre 3 y le doy enter y ya aparece 0.00. Entonces démosle un valor a ese radio. Vamos a suponer que el radio vale 3 y entonces él ya me dice que el volumen de esa esfera es de 37.68 unidades cúbicas y ya tendríamos el volumen. Y vámonos con el cilindro. Pi r cuadrado h. Ya tenemos el radio y ya tenemos la altura. Entonces acá vamos a colocar la formulita. Más 3.14, que es el valor de pi. 3.14 multiplicado por el radio al cuadrado. O sea, este valor multiplicado por este valor. Y eso lo vamos a multiplicar por h, que es la altura. O sea, este valor. Y le doy enter. Démosle un valor al radio. Vamos a suponer que el radio vale 3 unidades y la altura que vale 10. Y entonces me dice que ese cilindro va a almacenar 282.6 unidades cúbicas. Y ese sería el volumen para la figura del sólido. Entonces, hasta aquí, mire que ya tenemos casi que completa toda la actividad. Al diligenciar pues cada uno de estos, aquí ya estaría la consulta de las figuras, las consultas de las áreas, la propuesta de las fórmulas o el algoritmo y los cálculos como para revisar si están bien o están mal. Cuando ya tengan todo esto diligenciado, entonces vienen aquí a la pregunta. La pregunta, ¿cuál era? Piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para el cálculo del volumen? Bueno, vamos a suponer que tenemos esta figura que están viendo ustedes ahí. Vamos a suponer que eso es un cono. La parte de la galleta y la parte del helado, ¿cierto? O la parte de la tapa del helado, si es un cono de los que se puede llevar o para algún lugar. Entonces, tenemos una figura que pues no es exactamente un cono ni es exactamente una esfera, pero sí, digamos que hace parte de una figura sólida que queremos calcularle su volumen. Entonces yo propongo esta. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cómo calcularían ustedes el volumen de esa figura? Entonces, lo primero que yo haría es, primero por secciones. Yo digo, listo, entonces yo vengo y reviso esta primera parte, que es el cono. Y este cono, o esta parte, pues yo ya sé que es un cono con base circular y su fórmula es pi r cuadrado h sobre 3, que esa la teníamos acá en la parte de las figuras, ¿cierto? Entonces vengo y coloco la fórmula del volumen. Y ahora me doy cuenta que la parte superior es como la mitad de una esfera, ¿cierto? Entonces yo acá coloco semiesfera. Pero entonces, ¿cómo hago para trabajar el volumen? Pues si la fórmula me dice que es 4 por pi r cuadrado sobre 3, entonces yo simplemente a esa formulita la tengo que dividir entre 2 para poder trabajar nomás la mitad, porque estamos viendo la mitad de la esfera. Y entonces aquí me pregunta, ¿qué método utilizaría? Entonces aquí no hay que calcular, hay que escribir. Entonces ustedes acá plantean la figura, colocan las figuras regulares que van a relacionar y las fórmulas que van a utilizar y luego van a redactar ahí un texto muy corto donde van a especificar cómo lo van a hacer. En mi caso, ¿yo qué diría? Para calcular el volumen de la figura que se está observando, primero calcularía el volumen del cono con la fórmula y escribo la fórmula y seguidamente vamos a calcular
el volumen de la esfera, y cuando tenga el volumen de la esfera lo divido entre 2, ya que es la mitad de la esfera, y al final lo que hacemos es sumar los dos cálculos de los volúmenes realizados y obtendría la aproximación del volumen de la figura presentada. Esta sería mi respuesta para esta pregunta, ¿sí? Entonces, digamos que esta es digamos, la forma como lo haríamos partiendo de lo que acabamos de explicar, y entonces ya prácticamente esto depende de la figura que ustedes planteen, ¿listo? Recordarles que la idea es el cálculo, no la medición, porque muchos ya encuentran, por ejemplo, esta actividad en Internet y buscan que una de las fórmulas es el principio de Arquímedes, pero resulta que el de Arquímedes es para medirlo por medio de una cubeta con agua, pero aquí la idea es hacer el cálculo, y para el cálculo necesitamos fórmulas, por lo tanto, digamos que esa no sería como una buena respuesta a esta pregunta. Esto lo digo porque como muchos aprendices entran a Google, colocan la actividad, la encuentran resuelta y simplemente copian y pegan. Entonces, pues yo para evitar esto estoy haciendo los videos, dándoles el material de apoyo para que ustedes lo propongan y hagan pues su trabajo de forma individual, y al mismo tiempo pues para que no caigan en ese error donde siempre van a encontrar que es el principio de Arquímedes, porque aquí el Arquímedes estarían midiendo y aquí estaríamos calculando. Listo. Entonces con esto damos fin a esta explicación. Voy a detener la grabación y voy a dejar un espacio para las preguntas. Recording stopped. Bueno, entonces ya se finalizó y abrimos espacio para las preguntas. Escucho por aquí. Profe, eso, o sea que para todos no es la misma figura, ¿o sí? Es correcto, para todos es diferente, porque usted aquí, por ejemplo, yo planteé un cono, pero por ejemplo dicen, piensa en la siguiente figura, si tuviera un sólido regular, entonces usted tiene que plasmar qué sólido sería. Entonces ustedes buscan, piensan en una y la buscan y pegan la imagen de esa figura que ustedes van a hacer. Por ejemplo, Ah, alguien ok. puede hacer un trofeo, alguien puede decir, mm, ¿qué otra figura? Un lápiz, un sacapunta, un borrador. Bueno, una figura que no sea regular, sino que sea irregular, o sea, que tenga al menos dos figuras diferentes. Una casa viejita. Es correcto, una casa. Ok. Listo. Bueno, entonces, por aquí hay más preguntas. Hoy se conectaron bastantes. Tenemos aquí 15 aprendices. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, yo paso a creer que la actividad está clara. El recurso que les estoy dando, siento que pues, lo trato de que sea el acorde para que ustedes puedan tener todo para trabajar. Por acá hay un micrófono encendido. Por aquí van a hacer alguna pregunta. No. Bueno, entonces, bueno, ya saben, aquí ya tenemos todo para realizar esta última actividad. Agradecerles por la disposición en esta web. Recordarles que esta es la última sesión, entonces espero que pues todo lo que se trabajó haya servido, que esta actividad pues también la puedan entregar sin ningún problema. Este fin de semana estaré dejando actualizado todas las notas y colocaré eh, el lunes un listado de los aprendices que tienen ya todas las actividades aprobadas, y el que no aparezca ahí pues me puede escribir si le hace falta o si de pronto lo subió tarde y no lo califiqué, como para que recuerden ahí ese proceso. ¿Listo? Muchísimas gracias y con esto pues ya me despido. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.